Amados hermanos, damos inicio y quiero que se vaya conmigo a la página número 20. Página número 20 ahí en su material. Hoy vamos a estar hablando, hermanos, acerca de el exilio y la esperanza y el nuevo pacto. Dejamos ya todo el tiempo de profecía, todos los oráculos que estaban dados a Israel y a Judá. Y hoy nos vamos a enfocar ya en la parte del exilio. Vamos a ver qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, cuál es la esperanza y también vamos a estudiar un poquito acerca de la palabra que es el nuevo pacto. Vamos a estar viendo qué es el nuevo pacto, hermano. Vamos a comprenderlo. Ok, página número 20, decíamos. Página número 20 ahí en su material. Recuerdes, hermanos, de que las tareas se dejan, yo no las reviso a veces en el momento o no le doy la nota en el momento, pero todo eso va en una sola sumativa. Para los hermanos que me estuvieron preguntando también, la revisión de los apuntes, del material, de todo lo que usted hace, ya sea de manera digital o de manera física, eso va a ser para el último examen, no para el que viene. No para el que viene, es para el último examen, el examen final. Pues para que ya puedan estar más tranquilitos, ya podamos verlo. No sé si va a ser para ese examen también, porque el último examen es el libro del profeta Daniel. Y es muy importante que ustedes conozcan y puedan interpretar y puedan explicar. Y me quede la garantía, pues, de que logramos comprender lo que son las 70 semanas. Entonces puede ser que sea la nota del tercer parcial. No sé, hermano, algo se me va a ocurrir en el momento. Ahí vamos a ver qué es lo que hacemos, porque sí me interesa mucho que podamos ver lo de las 70 semanas de Daniel y todo lo que es la profecía. Ok, pero ahorita estamos en el libro del profeta Jeremías, hermano. Así es de que estamos ahí, página número 20 en su material, y vamos a hablar acerca de que Jeremías proclama un mensaje de advertencia en el atrio del templo, y si el pueblo no se arrepiente, Dios iba a destruir Jerusalén, como Dios hizo con Silo. Mire, yo no sé si usted ha visto cuántas veces Dios le dio la oportunidad que se arrepintiera. Cuántas veces Dios les dijo, hey, arrepiéntanse, hombre. Hey, arrepiente. Y no es porque Dios no quería cumplir, no, es porque Dios se dolía en su corazón, porque sabía lo que les venía y sabía que iba a ser muy duro. Entonces, Dios, antes de mandar juicio, Dios, antes de castigar, advierte con mucho tiempo de anticipación, y le dice al pueblo, por favor, cambien, yo no los quiero castigar, no les quiero hacer absolutamente nada. Y del capítulo 26 hasta el capítulo 39 vamos a poder ver, hermanos, lo que es el exilio, la esperanza y el nuevo pacto. Los sacerdotes, los profetas y la gente quieren matar a Jeremías por estas palabras. Vaya conmigo al capítulo 26 y vea lo que dice. Vaya conmigo, por favor. Jeremías capítulo 26, solo vamos a ver el título un ratito. Jeremías capítulo 26, vea lo que dice el título. Jeremías capítulo 26. Dice, Jeremías es amenazado de muerte. Jeremías es amenazado de muerte. ¿Quiénes lo estaban amenazando? Los sacerdotes, los profetas y la gente, hermano. No estaban de acuerdo, no estaban contentos con lo que Jeremías llegaba a decirle. No estaban de acuerdo. Jeremías se defiende diciendo que ha sido enviado por Dios y pide arrepentimiento para evitar el juicio. Jeremías les dice, mire, si yo no gano absolutamente nada, si yo lo único que vengo a transmitirles es lo que Dios me ha dicho que les diga. Jeremías no ganaba absolutamente nada, hermano, mire. Y muchas veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Y a veces uno aburre, ¿verdad? Parece como que es matraca repitiendo lo mismo. O a veces se vuelve molesto, va a estar escuchando la misma cantaleta o la misma sugerencia. Por ejemplo, cuando su servidor les dice a cada uno de ustedes, bueno, jóvenes, en el examen, y si usted ha visto el mensaje, sigue siendo el mismo. No copien su examen y ya no tendría por qué mandárselo, hermano.
No tendría por qué mandárselo porque pues ya estamos en segundo año. Ya obviamente usted ya sabe que no se puede copiar, peor en una carrera como esta. Pero ahí estamos siempre martillando en lo mismo, haciéndolo eso. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama vocación. Entonces, Jeremías tenía la vocación de que Dios lo había llamado y tenía la vocación del hecho de amar a su pueblo. No quería verlo sufrir. Entonces, a pesar de eso, a pesar de las amenazas, Jeremías seguía diciéndole, mire, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Dios no quiere ajusticiarlo. Algunos ancianos lo defendieron citando el ejemplo del profeta Miqueas, que también predijo mal para Jerusalén, pero no fue ejecutado. Se menciona a Urías, otro profeta, que sí fue asesinado por predicar contra la ciudad. Ojo, este no tiene nada que ver con Urías Eteo, de David, tiene nada que ver. Se lo menciono porque a veces son nombres parecidos y pareciera que es la misma persona, pero no. Entonces, Jeremías es protegido por Ahicam, hijo de Safán, un influyente alto, ojo, un influyente alto funcionario en Judá durante el reinado de Josías y sus sucesores. Cuando yo le menciono los profetas, usted yo quiero que tenga, si es posible, a la par, hermano, el material donde usted tiene la fecha de los profetas para que se ubique. Ah, esto estaba ocurriendo en tal momento, ¿va? Este es el rey que estaba gobernando, esto es lo que estaba pasando. Entonces, durante el reinado de Josías fue que Jeremías fue ayudado por este hombre influyente funcionario. En el capítulo 27, hermano, capítulo 27, encontramos la señal de los yugos. Encontramos la señal de los yugos. Dios le pide a Jeremías que se ponga yugos simbólicos. Y le dice, mira, ponételos en el cuello. El yugo, hermano, era una herramienta para los bueyes. Yo no sé si alguien de los que está aquí nunca ha visto un arado. No sé si alguien nunca lo ha visto. Le digo si no lo ha visto porque es más común que lo hayan visto que no lo hayan visto. Pero el yugo era un instrumento que se colocaba sobre los bueyes en el cuello para que ellos pudieran ir arando, para que ellos pudieran trabajar de manera conjunta, que fueran juntos ahí en el arado trabajando. Jeremías debía llevar estos yugos a varios reinos vecinos. ¿A dónde los iba a llevar? Los iba a llevar a Edom, a Moab, a Amón, a Tiro y a Sidón. Y también al rey de Judá, al rey Sedequías. Ahí se lo he puesto en el mapa, hermanos, los lugares. Ahí aparece Edom, para que usted lo pueda ver dónde queda Edom. Está abajo de Judá y de Moab. Ahí está Edom. Luego Moab, ya lo ubicamos dónde está. Luego aparece Amón. Amón ya está en la parte de arriba, el reino de Amón. Luego Tiro y Sidón, que esos son la parte hasta allá arriba, donde dice estados fenicios. Si usted ve en la parte superior izquierda, dice estados fenicios. Y ahí va a encontrar a Tiro y a Sidón. Son dos ciudades portuarias, Tiro y Sidón. Pero también el mensaje debía llegar al rey de Judá, al rey Sedequías. El rey Sedequías fue el último rey del reino del sur. Acuérdense, fue el último rey del reino del sur. ¿Cuántos reyes en total fueron del sur, hermano? ¿Y cuántos buenos fueron? Si es que hubieron buenos. Vamos a ver por ahí. 19 fueron, pero todos fueron malos. ¿Alguien da más? Sí, 19. Si no me equivoco, eran 8 buenos. ¿Del reino del sur? ¿De Judá? Perdón, de Judá son 20.
Correcto. Yo pensé que estaba hablando de Israel. Es Judá, es Perdón. Judá, es Judá. No, no se Ajá, y preocupe. ahí sí hubieron buenos, En Judá hubieron buenos. hubieron 8. Exacto, exacto. En Judá hubieron Pero perdón, 20 reyes. No se preocupe, no se preocupe. Fueron 20 y fueron 8 buenos. Allá en Israel del Norte, o Israel como le llamaban, porque su capital era Samaria, fueron 19, de los cuales ninguno fue bueno. Ni uno. Ahí no salió ni uno bueno. Todos salieron pan. Ok, bueno. Avanzamos entonces. El mensaje es que Dios ha dado estas naciones ¿a quién? Al rey Nabucodonosor. Les van a venir a poner yugo y se los va a venir a poner Nabucodonosor. Y estas naciones deben de someterse. Jeremías advierte que cualquier nación que no se someta sufrirá castigo con espada, hambre y pestilencia. Nabucodonosor no llegó a jugar. Nabucodonosor llegó e impuso, punto. Y le impuso tributo, y le impuso castigo, y le impuso sumisión a estos. A Edom, a Moab, a Amón, Tiro de Sidón y el reino de Judá. El reino de Judá fue que se lo llevó. Pero las otras naciones estaban sometidas en él. Acuérdese que Babilonia estaba tomando, hermano, un auge grande. 605, 606, por ahí aproximadamente, venía la batalla de Carquemis, que yo sé que la investigaron, donde había volado cabezas. Venía de derrotar a Egipto, venía de derrotar al rey Necao. O sea, el calibre que traía Nabucodonosor era otro nivel, hermano. Ahora, de todo esto que Jeremías estaba hablando, siempre se levantan falsos profetas. Y uno de ellos fue Ananías. No tiene nada que ver con Ananías y Zafir. Y este es descrito de manera distinta. Se lleva H. Ananías era un falso profeta. Si usted lo ve en el capítulo 28, dice falsa profecía de Ananías. Entra en escena un falso profeta que proclama algo opuesto. Dice que Dios va a romper el yugo de Babilonia en 2 años y que los cautivos iban a retornar junto con sus utensilios al templo. Mi amado hermano, alumno del Seminario Bíblico Esdras del 2º año, dice la palabra de Dios que si el profeta hablare y se cumple, pero hay una que no se cumplió, Jehová nunca habló. Esa es una regla para la profecía, para el ministerio profético. Si Dios da una palabra que no es condicional, por ejemplo, ¿qué es una palabra condicional? Viene el Espíritu y le habla a la hermana Evelyn por medio de otra persona y le dice, hermana Evelyn, dice Dios que vas a orar por 7 días por sanidad, por ejemplo. Y viene hermana Evelyn y solo oró 4, porque los otros 3 le olvidaron. Dios dio una palabra condicional. Y puede ser que por misericordia pueda ser que le conteste, pero Dios ya dio una palabra, que eran 7 días. Y hermana Evelyn no lo hizo. Entonces Dios no va a contestar. ¿Es culpa de Dios? No. Y ahí es culpa de la persona que se le habló rectamente y no lo hizo. No obedeció el mandato de Dios. Muy diferente es. Viene también el Espíritu, habla hermana Evelyn y viene alguien y le dice, hermana Evelyn, dice Dios que ore por la bendición que le di. O, mira, te va a caer de la bendición. Y se la da. No hubo necesidad que hiciera algo. No hubo necesidad ni ayuno, ni oración, nada. Eso es una palabra
incondicional. Está la palabra condicional que lleva una condición de hacer algo. Está la palabra incondicional, que es la que Dios da y la va a cumplir porque la cumple. Porque le estoy trayendo esto. Jeremías viene y dice, bueno, Dios ha dado una palabra y ha dicho que nos vamos a ir cautivos a Babilonia. ¿Cuántos años les dijo que se iban a ir cautivos a Babilonia? 70. 70. 70. ¿Y cuántos años fueron? 70. Pero viene este profeta, falso profeta, y les dice, no es así como Jeremías dice. Solo van a ser 2 años y vamos a regresar con los utensilios. Usted tiene que tener cuidado, hermano, con la palabra que a usted le dan. Y me pregunta, ¿usted cree en el ministerio profético? Sí, lo creo fielmente porque lo he visto y lo he comprobado. Pero también he visto, hermano, mucha gente ser engañada por eso. Entonces, es de tener mucho cuidado. Aquí viene el profeta, el falso profeta Ananías, y dice, no, hombre, no le hagan caso a Jeremías, si solo van a ser 2 años. Y ya el Eterno dijo que vamos a regresar. Mientras Jeremías se enfrentaba al profeta Ananías, el pueblo encaraba un dilema. ¿Cómo distinguir un falso profeta de un verdadero profeta? Ananías empleaba la misma expresión que Jeremías. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y puede que haya sido sincero. Jeremías hubiese querido creer el mensaje de Ananías, pero este no solo se ajustaba a la antigua tradición profética, sino que solo el cumplimiento de las predicciones revelará quién dijo la verdad. Mire, y ya nos vamos a meter en ese tema, hermano. ¿Cómo saber cuándo viene de Dios y cuándo no? Porque el pueblo se quedó, bueno, ¿y a quién le creemos? La profecía bíblica número 1 nunca se va a contradecir, jamás. Una profecía bíblica jamás se va a contradecir de la Biblia, de la palabra. Por ejemplo, poner un ejemplo. Dios ha dicho que el evento que está esperando ahorita la iglesia es el arrebatamiento de la iglesia. Y que cuando la iglesia es arrebatada, dice que aparece el hijo de perdición. Dice que aparece el anticristo. Ya está dada esa profecía. Ok. Entonces, cuando usted vea en las noticias, vea en los TikTok, vea videos donde aparece, se revela la identidad del anticristo. Aparece el anticristo, que Israel ha parido al anticristo, que el anticristo ya está en acción, que es Donald Trump, que es no sé quién, que es no sé cuándo, que es no sé quién, que es allá. Y que mire, ¿cuánta gente creyó, hermano? Y estuvo a la expectativa que en el mundial iban a aparecer los extraterrestres, porque la gente lo había dicho. Y ahí estaba la gente creyendo, hermano, que de verdad iban a aparecer los extraterrestres en el mundial. ¿Y qué pasó? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada. Porque no va a pasar nada. Y veo un dato bien curioso. Media vez no suceda nada en el mundo entero, no aparecen estos profetas. Pero siempre que hay un terremoto fuerte, aparece alguien por ahí diciendo, dice Dios que se preparen porque viene un fuerte terremoto y que el pueblo gime y que la tierra clama y que el cinturón de fuego y que el juicio viene y que arrepientas, hijo del diablo. Y que... Mentira, hermano. No va a pasar nada. Porque Dios ya dejó escrito qué va a suceder.
Le estoy hablando con respecto a la venida del anticristo, por poner un ejemplo. Entonces, toda profecía debemos de llevarlo a la palabra. Para comenzar, todo falso profeta que aparezca por ahí, que trae una unción fresca, llévelo a la palabra y compárelo para ver si es verdad o no. Segundo, una profecía que viene de parte de Dios nunca va a humillar a nadie en público. Nunca. ¿Qué quiere decir eso? No te va a decir enfrente de todo el mundo, ¿verdad? Dice Dios que con la que no estás, no es tu marido y el que tenés tampoco es. Eso no lo va a hacer Dios. Y en este caso, ¿cómo se lo va a sacar? Ah, eso, espérame, a eso voy. Ya había que me iba a preguntar eso. Se lo va a decir por medio de predicaciones. Y que los predicadores no saben nada, porque le voy a contar un chambre. Yo sé que a ustedes no les gusta el chambre, no es que no les guste el chisme, pero les puedo contar uno. Una Un pareja, chambre santo. chambre santo acá. Hay una pareja por ahí que está pasando por un divorcio. No es divorcio, todavía es una separación. Los tres miembros de la iglesia, activos. Y le contaron, el pastor sabe toda la historia de las dos versiones, tanto de la mujer como del hombre. Pero siempre dice, se acerca cuando le han contado algo nuevo de parte de la esposa, por ejemplo. Se va donde el esposo, es que le traigo una profecía de Dios. Dice que esa mujer colocha con la que usted anda, que no, que la suelte, que esa no es su esposa, que es su verdadera, dice el santo. ¿Por qué no lo dice antes? Pues? Sino que hasta que ya le contaron toda la historia, toda la novela. Eso no es profecía. Eso es no tener las agallas de sentarse a hablar con él y a decirle, mira hermano, a mí me han contado esto y me han dicho que usted anda con una mujer así, 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 que no es su esposa, pero no voy a venir yo a querer disfrazar que el santo dice y el santo no ha dicho nada. No voy a venir yo a decir igual que este Ananías, así habla Jehová, porque mire, es que son mentirosos, hermano. Son mentirosos. Yo antes decía somos, pero yo no miento en las profecías, hermano. Yo le tengo miedo yo. Exactamente, manipulación. Entonces, porque como Pero no tienen el valor, pastor, eso lo puede venir a decir un profeta que no lo conozca. que no lo Y le conozcan, puede decir claramente cómo es la persona con quien no lo anda. conozcan, Y no, no lo y no conozcan. lo va a conocer. Exactamente, que no lo conozcan. Pero si ya me fueron a contar toda la historia a mi hermano, ¿cómo? Bueno, poniendo ese tema. Cuando a mí me dieron a veces una palabra, hermano. Y fíjese que a mí me dijeron, ora, y clarito, hermano. Persona, le estoy hablando un año anterior, un año antes de que las cosas pasaran. Orá por un Rafael y orá por un Esteban. Son dos personas que van a hacer bendición en tu vida. Orá por ellos, pa. Hermano, a la vuelta de un año, menos por ahí, conocí a un pastor. Hicimos amigos, Esteban. Y por medio de este pastor Esteban, conocí a otro hermano que fue de mucha bendición para mí porque me ayudó a conectarme en un trabajo que se llamaba Rafael. Eso es profecía, cuando viene de parte de Dios así directa. Entonces, ¿creo yo en la profecía? Sí, sí la creo. Pero en la profecía que no ofende, que no daña, que es bíblica. ¿Y por qué? Otra cuestión. ¿Por qué Dios les hablaba así a esta gente directamente? Porque le decía, por ejemplo, cuando Dios reprendió a David, lo hizo por aparte, hermano, no lo hizo público. No lo llamó enfrente de todo el pueblo, al rey,
pídele perdón al pueblo y a tu congregación, como hacen hoy en las iglesias hoy en día. No, no lo hizo así. Lo llamó a él aparte. Pídaselas al Señor y se las va a dar. Pero antes de que se las pida, créalas. Porque Dios no va a dar de aquel que no cree. Solo contar una para que tengan una idea. Hay mucha gente que no cree en los ángeles. Que no cree en los ángeles. Yo le dije al Señor, yo quiero ver uno. Y no estaba loco, hermano, no estaba ni nada. Y no lo vi solo yo. Dice la gente que pasó un resplandor que salía del cuarto, en mi habitación. Y así también hemos tenido visitas un poco raras. De seres no nada agradables. Pero ojo con esto. Cuando Dios va a reprender, siempre lo hace aparte, no por humillar. Y si vea cómo lo hizo con David, se lo dijo a él aparte. El castigo fue público, porque las mujeres se las violaron a plena luz del día. Pero la palabra se la dijeron a él solito. A él solito. Le voy a contar una, hermano. Igual, yo sé que a usted no le gusta este volado, pero... ¿Será que ese Rafael no tiene un trabajo? Le vamos a preguntar a Rafa. Mire, fíjese que cuando yo estaba en la universidad, estaba estudiando, hice cosas que no debía de hacer. Y una de las primeras cosas que usted deja de hacer es de asistir a la iglesia. Y me acuerdo de que me había quedado de ver con una persona. Yo tenía servicio ese día. Y le hablé al pastor, mira, fíjate que hoy no puedo llegar. Porque tengo unos trabajos de la U. Por eso a mí cuando un joven me dice que tengo trabajos de la U, yo, ya la dije yo también, hombre. Ya también yo ya la dije. Y no puedo. Bueno, ya había armado todo el tamal yo, hermano. Perdón, se me olvida que hay hermano fuera de las fronteras partes. Ya tenía todo el plan hecho. Cuando yo diga tenía el tamal hecho, hermano, es que el plan ya estaba armado. Y ya habíamos quedado. Pero, curiosamente, en esos días estaba una tormenta tropical aquí en el país. Y me habló la persona, mira, ya no nos vamos a poder ver. Porque mi mamá no me deja salir. Y yo, ni modo. Y como ya no había plan, ni modo, le hablé al pastor, mira, fíjate que ya cambié de opinión. Voy ahí. Estoy abriendo mi corazón, hermano. Estoy siendo sincero con usted. Bueno. Y me dicen, no te preocupes, Luis, yo te voy a traer a tu casa. Porque estaba quedando una gran tormenta, hermano. No fui. Bajando la carretera a Los Chorros, hermano. Para los que son de Salvador me van a entender. Fíjate, me dice, mira, Luis, fíjate que te quiero contar una historia. Ajá, le dije. Fíjate que hubo un rey, me dijo, que se enamoró de alguien que no debía. Ajá. Y pagó unas consecuencias muy grandes. Empezó a hablar de Sansón, hermano, y después de David. ¿Verdad? Y me dice, ¿qué pensamos de todo eso? Yo como ya había leído la historia de David, ¿va? Donde le dijo que lo descabecen y le dijo, eres tú. No, yo le dije, hay que tener misericordia. No, le dije, no, mira, le dije yo. No, la verdad que, pues, uno sabe, le dije unas cosas, ¿verdad? Y todo eso, no, él no me dijo nada, ni me dijo, mira, Dios dice y todo, pero uno bien siente, hermano, cuando Dios lo está reprendiendo a uno, bien tranquilo y bien por aparte. Entonces, cuando Dios va a hablar a su vida, lo va a hacer por medio de una predicación, lo va a hacer por medio de una alabanza, lo va a hacer por medio de una plática, lo va a hacer por medio de algo, hermano. Nunca lo va a humillar enfrente, nunca lo va a llamar en público, y ni lo va a reprender enfrente de toda la iglesia. Ahora, si eso sucede, hermano, yo, mis respetos, no digo que no viene de Dios, yo solo digo, bueno, esta persona tiene que estar muy, muy plomada para hacer eso, porque los ojos van a estar puestos sobre él.
Yo hasta ahorita no he encontrado un versículo donde Dios humille de esa forma al pueblo y le diga, ¿verdad? Pídale perdón a toda la congregación, pídale perdón a todo el mundo, ¿verdad? Por todo lo que usted hizo. Pero vuelvo y repito, cada quien es en las iglesias libre de hacer lo que a ellos les parezca. Ahora, hablando de la falsa profecía, les dice ellos, miren, no, hombre, si Dios 2 años va a ser, no va a haber problema. Jeremías habló con la verdad y no fue muy popular. A la gente no le gustó, porque la gente quería que le dijeran lo que ellos querían escuchar. No, hombre, 2 años y este volado se arregla. Jeremías les dijo, no, son 70 años. Ananías habló mentiras, pero sus palabras engañosas llevaron esperanza, llevaron consuelo y falsas promesas al pueblo. Como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿ver? Que nos dicen, no, hermano, no se preocupe. Si Dios lo va a perdonar, Dios no le va a contar ese pecado. Dios no le va a hacer nada. Claro que sí. Dice la palabra que él nunca va a tener por inocente al culpable. Dios ya había establecido las características de un verdadero profeta. Vámonos a la palabra. Hoy sí. Veamos qué dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Y luego vamos a leer Deuteronomio 18, del 20 al 22. El 13 solo vamos a ver parte del capítulo. Vea lo que dice. Deuteronomio 13. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en poses de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Alguien que viene de parte de Dios no le va a pedir que haga algo que va en contra de la ley de Dios, hermano. Un verdadero profeta no le va a decir, como sucede aquí en mis pueblos, hermano, que va y le dice el pastor a la hermana, mire, Dios me ha dicho que su hija tiene que ir a dormir conmigo esta noche. Le estoy hablando casos reales, hermano. Estoy hablando casos reales. Tengo un alumno, tenemos un alumno aquí, una alumna en el seminario, y el pastor Sebastián no me deja mentir. Allá en la Noria hemos visto de casos a casos, escuchado de casos a casos, donde los pastores han soñado que la gente les va a dar el carro, donde la gente les va a dar el terreno, donde la gente les va a dar la esposa. Un caso. Pero mire, yo de verdad que no sé a quién pegarle con la Biblia, si al profeta por mentiroso o a la gente por creer. De verdad, no sé, hay que tener sentido común, hermano, para saber cuándo viene de Dios y no. Pero pastor, en ese caso digo yo que tienen al pastor como un ídolo para que le haga caso a todo lo que él dice, porque Tanto de lo como contrario, como porque el Señor revela tanto, si usted me va a regalar algo a mí, el Señor me lo va a revelar a mí, se lo va a revelar a usted al mismo tiempo. Si no, no se puede cumplir esa profecía, que yo le esté pidiendo algo a usted y diciéndole, Señor dice que usted me va a dar eso. De lo contrario, definitivamente. es solo tener idolatría. Y ignorancia bíblica. Ignorancia bíblica. Cuando nosotros llegamos nos encontramos con todo eso allí. Imagínese, este hombre tenía a su esposa y llegaba el pastor a decirle, hermano, Dios me ha dicho que yo me voy a llevar a su esposa esta noche porque vamos a ir a orar con ella. Y el hombre dejaba, hermano, que se la llevara. O sea, pero le digo, no sé a quién de verdad pegarle con la Biblia en la cabeza. No sé a quién de todos, toda esta estela que hemos visto. Y así, hermano, la ignorancia bíblica. Vámonos a Deuteronomio 18, del 20 al 22. Vean lo que dice. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o a quien hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá.
Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él, del falso profeta. Usted no le tenga miedo. No le tenga temor. Las predicciones de un verdadero profeta siempre se cumplen y sus palabras nunca contradicen a una revelación previa, lo que le acabo de estar diciendo. Yo no se va a contradecir sus palabras. Las predicciones de Jeremías, ojo con esto, las predicciones de Jeremías se estaban cumpliendo desde la muerte de Ananías hasta la invasión de Babilonia. Se cumplió al centavo, hermano. Pero el pueblo seguía prefiriendo escuchar mentiras consoladoras en lugar de verdades dolorosas. La gente prefiere escuchar, hermano, que le digan, no, hermano, venga Cristo y todos sus problemas se le van a solucionar, no va a tener problemas de nada, y siembre y pacten de $1 y Dios le va a dar 1000. La gente prefiere oír eso. La gente prefiere oír eso que sana doctrina, que verdadera doctrina. Ahora, veamos la carta de Jeremías a los cautivos, capítulo 29. Capítulo 29 del profeta Jeremías. Téngalo ya a la mano. Y aquí agarramos un versículo. ¿Se puede ocupar en la actualidad? Sí se puede ocupar, pero quiero que vea el contexto de donde estaba. Jeremías 29:11, vea lo que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora bien, ¿cuándo ocurrió esto? Cuando el profeta Jeremías le está hablando al pueblo. ¿Lo podemos ocupar en la actualidad? Sí, lo podemos aplicar a nuestra vida, pero siempre explicando en el contexto que fue escrito. Jeremías envía una carta a los judíos exiliados en Babilonia con un mandamiento muy claro, que edifiquen, que planten, que se casen, que establezcan su vida ahí, porque el exilio iba a ser largo, el exilio iba a durar 70 años. Tenían que vivir con la idea de que no iba a ser un regreso inmediato, sino que aceptar su situación con sabiduría y responsabilidad. También les pide que oren por Babilonia y busquen su bienestar, ya que mientras vivan ahí, dependen de Dios para su bienestar. Da una promesa muy importante y les dice, después de 70 años, Dios los visitará y los traerá nuevamente a su tierra. Y en el capítulo 29 usted lo puede leer, hermano, y ahí habla Jeremías rectamente de los 70 años de cautiverio. Luego habla la futura restauración de Israel. Dios promete sanar a su pueblo y que el exilio no iba a ser el fin. Habla de un tiempo de dolor, pero también del viento de sanidad, la restauración espiritual y material de Judá. Se describe que Dios visitará a su pueblo para liberarlos y darles un futuro mejor, no solo juicio. Acuérdense que Dios Dios no se complace en la maldad, hermano. Mire, lo que pasa es que nosotros predicamos la teología del miedo, la teología de que si usted no se porta bien, Dios lo va a castigar. Es que Dios le va a castigar, Dios le va a mandar a juicio, ya va a ver, es que Dios le va a mandar a juicio, que Dios, y solo hablamos del juicio de parte de Dios, hermano. Y no estoy diciendo que Dios no va a justiciar, ¿cómo no? Pero también Dios habla de restauración, hermano. También Dios habla de aquel que se arrepienta, de aquel que hace las cosas que le han mandado. Él lo va a sanar. Introduce la idea, hermano, de un nuevo pacto. Si usted ve del capítulo 30 en adelante, hermano, ya vamos a llegar al nuevo pacto. Introduce la idea de un nuevo pacto. Dios promete un pacto no basado solo en la ley externa, sino en algo más profundo que le dice, voy a poner sus leyes en su corazón. Habla de la restauración de Judá y de Israel, que habrá arrepentimiento, una nueva relación con Dios y una bendición duradera. Se menciona restauración de descendientes de la tierra y también de la justicia. Dios promete que las cosas cambiarán radicalmente, pero para bien. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver.
Hermano, quiero ver. Hermana Lupita, si puede hablar, me confirma. Dígame en sus propias palabras, así como usted lo entiende, ¿qué es el antiguo pacto? Es lo que el Señor le habló al pueblo de Israel, va sobre cumplir sus mandamientos y todo eso, a que él si le obedecían a él, igual él les iba a bendecir y que les iba a dar la tierra por heredad. Para mí que eso es. Ok, gracias. Vamos a ver. Ahorita vamos con Kyler y luego la hermana Irma. En sus propias palabras, ¿qué entienden por antiguo pacto? ¿Qué es el antiguo pacto? Hábleme. Yo soy nuevo, no conozco nada de Cristo. Explíqueme qué es el antiguo pacto. Considero así, le explico con mis palabras, antiguo pacto es como justamente una promesa que hizo Dios con el pueblo escogido, a partir del cual hay ciertas leyes o reglamentos, los cuales están condicionados el pueblo a cumplir para que Dios así también pueda entregar lo que le prometió a su pueblo. Ok, gracias Magdalena. Hermana Irma, cuéntenos, ¿qué entiende usted por el antiguo pacto? El antiguo pacto es, bueno, lo que dice la hermana, la idea está por ahí de que es lo que Dios le hizo la promesa al pueblo de Israel. Lo vemos allá en la famosa tierra prometida. Ese es uno de los pactos que hemos conocido y hemos estudiado también. Ese es el antiguo pacto y también la ley, ¿verdad? La ley de Moisés, la que le entregó Dios a Moisés, ese también fue también como el direccionar al pueblo, ¿verdad? Pero sí son pactos esos que Dios hizo. Eso es lo que me viene a la mente, hermana. Ando perdida como... No se preocupe. Vamos a ver. Alguien aquí ya lo voy a dejar libre. Ok. ¿Cuándo se le puede decir acuerdo? Sí, se le puede decir un acuerdo. ¿Cuándo comienza, o mejor dicho, dónde se dio el antiguo pacto? ¿Qué incluía el antiguo pacto? ¿O cuáles eran las promesas del antiguo pacto y a quién y por qué? Ajá, empiezan cuando saca Abraham de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Allí también, allí hay un pacto también. Empieza ahí, sigue como también cuando Dios, con todo el ordenamiento y el proceso de las tribus, hermano, Él va desarrollando poco a poco, ¿verdad? Cuando ya se dan el establecimiento de las tribus, se desarrolla el pacto de la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, ese es el antiguo pacto. ¿O no andamos perdidos? Ok, gracias hermana Irma. Vamos a ver. ¿Será el que le hizo a Abraham el Señor cuando le dijo que iban a ser benditas en él todas las familias y que le iba a dar la descendencia como las arenas del mar, como las estrellas del firmamento? Dice por aquí la hermanita Candita, dice, fue en el monte Sinaí cuando le dio los mandamientos en las tablas. Se dio en el monte Sinaí, dice también hermana Dalila. ¿Alguien más, hermano, que tenga algo más que aportar, que nos explique qué es el antiguo pacto?
Hermano, buenas noches, pastor. Bueno, el antiguo pacto, ¿no? Bueno, como está, es el acuerdo, ¿no? Que Dios hizo con el pueblo de Israel, ¿no? En el monte de Sinaí, ¿no? Cuando Moisés, ¿no? Fue, ¿no? Dios le entregó, ¿no? Los 10 mandamientos, ¿no? Las leyes escritas. Es una alianza, ¿no? Que hizo para bendecir a los israelitas, ¿no? Para que cumplan. Bueno, amén. Sí, es que no andan perdidos, hermano, no andan perdidos. No andan perdidos. Ah, dice por aquí, claro que pienso que empieza, claro, pienso que empieza ahí. Luego de que el pueblo constantemente desobedecía, lo deja asentado en tablas, como las reglas. Obediencia a los mandamientos, la circuncisión y los sacrificios de animal. Ok. Bueno. Veamos qué es el antiguo pacto, hermano. Entremos en materia. El pacto mosaico es un pacto condicional entre Dios y la nación de Israel en el monte Sinaí. Okay. ¿Le acuerda que les dejé de tarea que hicieran los pactos? ¿Se acuerda? Que sí, ustedes los dejé, ¿verdad? Sí. ¿Me confirman por ahí? No, no fue ustedes. Ay, Dios. Perdón, hermano. Me cruzan los cables con los grupos. ¿A quién le dejo las tareas? ¿A quién no? Tengo que andar revisando cuando me mandan. Mira, hermano, y esta tarea, digo, Dios mío, quiero ver a quién se la dejé. Ok. Si no les dejé la tarea de los pactos, les va a quedar entonces esa. Que averigüen cuáles son los 8 pactos que hay. Pero bueno, les voy a dar un adelanto. Ahí entiendo por qué me mencionaban ahora. Hay diferentes pactos. Dios pacta únicamente con su pueblo, con nadie más. Y hay diferentes pactos. Está el pacto nonaico, el pacto abrahámico, el pacto sinaítico, el pacto davídico, el nuevo pacto. Entonces, un pacto, hermano, es una alianza, un acuerdo que Dios hizo, ya sea con una nación o con una persona. Y todo pacto tiene una señal. Por ejemplo, el pacto nonaico. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Noé? Que ya no iba a llover. Hola, hola. Exactamente. Que ya no iba a llover después de que ya cesó lo del diluvio, ¿verdad? Correcto. ¿Y cuál era la señal de ese pacto, hermana? El arco iris. Exacto. Exacto. Entonces Dios deja un pacto y deja una señal. Hoy vamos un poquito más adelante. El pacto con Abraham. ¿Cuál fue el pacto abrahámico? La promesa. La circuncisión. La Disposición. de la señal. La promesa fue que lo iba a bendecir. Que lo iba a bendecir. Lo del Que lo iba a hijo. bendecir. Te voy a bendecir. Exacto. Y la señal del pacto fue la circuncisión. Todo pacto tiene una señal. Luego, el pacto sinaítico o el pacto con Moisés, mosaico, como le quiera llamar. Le dijo, vamos a hacer esto, esto y esto y esto, capítulo 19 de Éxodo 20 por ahí, 19 y 20, y le da una señal. ¿Cuál fue la señal de ese pacto? Las tablas de la ley. Los 10 mandamientos. Fue la señal de la ley. Entonces, ojo con esto. Vean. El pacto mosaico, que era un pacto condicional, que explicamos primeramente que era un pacto condicional y un pacto incondicional, fue con la nación hebrea. Y la señal de ese pacto, ojo con esto, también la señal de ese pacto fue el día de reposo. Y le dice, y esto va a ser señal. ¿Para quién fue el Shabbat? Para el pueblo hebreo. Únicamente. Esa es la señal de ellos que los representa. Por ejemplo, la circuncisión.
nosotros no estamos, hermano, bajo el pacto de la circuncisión. No debemos de circuncidarnos. Igual que el pacto con el pueblo. La señal del pacto también era el Shabbat. Nosotros no estamos en la obligación de guardar el Shabbat. Estamos porque Jesucristo es nuestro Shabbat. Él es nuestro reposo. Ahora bien, este pacto serviría para separar a la nación de Israel de todas las demás naciones, convirtiéndose en un pueblo escogido. Les dice, va, yo les voy a poner, hoy van a ser mi pueblo, este va a ser el pacto, que ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Pero yo no quiero que tengan relación con ningún otro Dios ni con una otra nación, con nadie más. El pacto mosaico también se conoce como el antiguo pacto y fue reemplazado por el nuevo pacto que hizo Jesucristo. ¿Cuándo hizo Jesús ese nuevo pacto? Cuando estaba celebrando la fiesta de Pesaj, bueno, la prepascua, con sus discípulos. Vámonos a la palabra. Lucas capítulo 22. Vamos. Lucas capítulo 22. Fíjese que ustedes me recuerdan a mis alumnos del colegio. Cuando yo les digo, ¿les dejé tal tarea? No, todos no. Y todos no. Pastor, pero cuando uno le pregunta no quiere decir qué tarea le deja a uno. ¿Cómo no? Ahí le respondo. Para que los primeros los sondeo, vamos a ver si puso atención o no. Lucas 22:20. Vean lo que dice la palabra. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Cristo estaba explicando el nuevo pacto. Estaba diciendo, va, el pacto antiguo, el de la ley, ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ese pacto condicional requería también de ciertas cosas que eran los sacrificios. Lo vimos en el tabernáculo y las fiestas del Eterno. Vimos los distintos tipos de sacrificios que había. Vimos que el sacrificio del cordero, vimos que Yom Teruah, Yom Kippur, el día de la expiación y todo eso. Y les dice el Mesías, bueno, ya no va a haber necesidad, porque hay un nuevo pacto, porque ahora el pacto es en mi sangre, ya no es en la sangre de los animales. Ya no hay necesidad de sacrificio, porque el sacrificio perfecto se va a hacer, porque ahí no se había hecho todavía. El sacrificio perfecto se va a hacer. ¿Cuál era ese sacrificio? El derramamiento de su sangre. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 25. Vaya conmigo, por favor, a la palabra. Primera de Corintios 11, 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Cuál era el nuevo pacto? Su sangre derramada en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios 3:6. Vámonos un poquito más adelante. Segunda de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Ojo, vea de qué está hablando aquí, porque la gente dice, no hay que estudiar teología, hermano, porque la mucha letra mata. Ve cómo sacamos de contexto. Como la gente dice, no, ¿para qué voy a ir a un instituto? ¿Para qué voy a estudiar? La mucha letra mata, no leas mucho, no está hablando de eso. Está hablando, hermano, ojo, de que la letra, la ley, el pacto escrito era únicamente para juicio. Porque si usted ve la ley, era como un espejo de ver todos mis pecados. El nuevo pacto, que es en la sangre de Jesús,
me limpia de mis pecados, independientemente de lo que yo haya hecho. Yo soy salvo no por mis obras, sino por la obra redentora que él hizo. Ahora veamos. Hebreos 8:8. Avancemos. Hebreos 8:8. Carta a los Hebreos, capítulo 8, verso 8. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, que dice, un nuevo pacto. Mis amados hermanos, originalmente, ¿para quién era el pacto? ¿Hello? Para Israel. Para Israel. Para Israel. Para Israel. Y para Judá no era para nosotros. Nosotros entramos por misericordia. Nosotros entramos porque ellos lo rechazaron. Pero por eso cuando el Mesías dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes eran los que se habían perdido? No estaba hablando de los gentiles, hermano, en ningún momento. Israel. Exacto. Porque retrocedamos un poquito en el tiempo. Me quiero detener un ratito en esto, porque es un tema muy importante. Así usted ya no va a confundir y ya no va a mezclar ley con gracia. Ya no va a confundir porque no se pueden mezclar dos pactos. No se pueden mezclar dos pactos. Ok. Viene el Eterno y deja establecido su pacto. Su pacto condicional, me tienen que adorar a mí. Y yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Pero hubo una nación que no cumplió ese pacto, que fue Israel del norte. Ok. Se van esas 10 naciones, la parte norte de Israel, se ponen rebeldes y dicen, no, nosotros ya no vamos a ir a Jerusalén a adorar. Aquí vamos a establecer nosotros nuestro centro de adoración. Ponemos un becerro aquí, ponemos un becerro allá. Y vamos a adorar en base a lo que nosotros creemos. Llega a Siria, destroza todo, se lo lleva, deja asolado todo Israel y trae gente de otras naciones a que vivan ahí. Y trae sacerdotes de otras naciones paganas a que vivan ahí. Y establece una nueva religión, que es el paganismo. Cuando Asiria vio que ya todo eso estaba poblado, regresa a las 10 tribus y les dice, mézclense. Y se mezclaron con las otras naciones paganas. Las 10 tribus no desaparecieron, hermano. Lo que pasa es que como se mezclaron, ya no hubo una raza pura. Porque la gente dice, las 10 tribus desaparecieron. Y nosotros nos imaginamos, bueno, o se las raptaron o los mataron o qué pasó. Y no, no es que desaparecieron, sino que fue una mezcolanza y se perdió. Entonces, ojo con eso. Por eso la casa de Israel, la casa de Judá, se apartaron de los caminos de Dios y la casa de Israel se perdió porque se mezclaron con otras naciones. Y de esa mezcolanza que hubo en la zona norte, ellos establecieron su capital. ¿Quiénes era su capital? La del norte, dijimos. Samaria. Samaria, correcto. Y los judíos no los tragaban. A los samaritanos les decían perros. Los odiaban. Y Jesús no vino como tratándolos así, sino que él viene y establece y dice, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes eran los que se habían perdido? La casa de Israel. Establece el nuevo pacto, porque se lo dije a un principio, el Eterno solo pacta con su pueblo. Vea todos los pactos bíblicos. Nunca lo hizo con un gentil. Pacto fue con su pueblo. Vea lo que dice Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré, y es claro y preciso, hermano, estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto.
no como el pacto que hice con sus padres en los días que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y sobre ellos, y seré sobre ellos Dios, y ellos me serán por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Ya no había una señal física de tablas, porque ahora la ley va a estar en los corazones. Ahora bien, veamos un par de textos más. Vean lo que dice Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que iba bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y ahora Hebreos 12:24, vea lo que dice. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Jesús es el mediador de ese pacto. Por su sacrificio es que usted y yo, y que en ese momento la casa de Israel tenía ese libre acceso al trono de la misericordia. Había algo, ¿se acuerda de que en el templo había algo que no dejaba entrar al arca del pacto, que era la presencia, que era el velo? Cuando Jesús muere y su sangre es derramada y se cumple ese nuevo pacto, ese velo se rompe y ya hay un libre acceso a Dios. Todos tenemos ahora libre acceso a Dios. Ya no necesitamos ni de sacrificios ni de sacerdotes. Ahora entonces, ¿qué es el nuevo pacto? Ya aprendimos que era el antiguo pacto. Hoy veamos qué es el nuevo pacto. Ok. El nuevo pacto es la promesa que Dios le hace a la humanidad de perdonar el pecado y restablecer la comunión con aquellos cuyos corazones se vuelven a Él. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto y su muerte en la cruz es la base de esta promesa. Lo que acabamos de estar viendo hace un momento. Bajo el nuevo pacto se nos da la oportunidad de recibir la salvación como un regalo gratuito. Efesios 2:8-9. Este es uno de mis versículos favoritos, porque con esto desvirtuamos y desbaratamos todo religiosidad que existe dentro de las iglesias. Efesios 2:8-9. Vea lo que dice. Porque por gracia sois salvos. Por gracia. ¿Y qué es gracia? Un favor inmerecido. Gracias a un favor inmerecido, se lo estoy leyendo en otro parafraseando, por medio de la fe, no por obras, por medio de la fe. Y esto no es donde no es, pues no es de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9, esto es lo que me encanta. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, porque yo me porto bien, soy salvo. Es que yo soy más santo. Es que yo sí hago y ellos no. Salvos por gracia, punto. Nadie puede ser ni más santo ni menos santo. Ni más salvo ni menos salvo. O somos o no somos, punto. ¿Y por qué somos salvos? Por gracia. A través del Espíritu Santo, dador de vida, que vive en todos los creyentes, participamos en la herencia de Cristo y disfrutamos de una continua y permanente relación con Dios. ¿Qué significa tener la ley escrita en el corazón? Bueno, la ley cambió con el sacerdocio.
¿Por qué? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es también que haya un cambio de ley. Antes estaban todos los sacerdotes, ¿verdad? Que podemos ver que estaba Aarón, Sadoc y todo eso, pero ese era el sacerdocio levítico. Pero estaba el sacerdocio de Cristo, que era según la orden de Melquisedec, que era un sacerdocio eterno. Luego estaba la señal, que era la ley de Moisés o el antiguo pacto, y estaba física, estaban las tablas. Viene Jesús y establece un nuevo pacto y le dice, ya no va a estar en tablas, hoy va a estar en sus corazones, porque quien gobierna en nosotros es el Espíritu Santo. Nos selló y somos pertenencia de él. Ahora, Dios escribe sus leyes en los corazones. Un nuevo pacto permitirá al pueblo de Dios servirle en espíritu y en verdad. Antes de avanzar a esto, hermano, resumiendo, recapitulando, el antiguo pacto es la promesa que Dios le hizo a su pueblo, que ellos iban a ser su pueblo y él iba a ser su Dios. Y era un pacto condicional, que debían de cumplir las ordenanzas y los estatutos puestos por Dios. El pueblo no lo quiso hacer. El pueblo se fue en pos de dioses ajenos. Se rebeló. Israel monta una nueva religión, pone ídolos en los lugares altos y dice, ya no vamos a ir a Jerusalén a adorar, sino que nos vamos a quedar acá. Judá hizo parecido a su hermana y no quiso adorar tampoco al Eterno. Y a él le metieron 70 años de exilio. Dios los perdona, regresa a Jerusalén, regresa a Judá a Jerusalén, a que establezcan nuevamente, a que puedan montar nuevamente el templo y toda la cuestión. Y aquellas naciones que se habían mezclado, que es las que no querían nada con Dios, por eso aparece el Mesías y él dice, bueno, yo lo que he venido es a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero dice el Evangelio de Juan, que a lo suyo vino, o sea, a lo que pertenece a todo el mundo entero, mas los suyos no le recibieron. Ellos no quisieron nada. Entonces, como ellos no quisieron nada, entramos nosotros, donde dice Juan 1:12, mas a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no somos Israel. Nosotros tampoco somos gentiles. Nosotros entramos en la calidad de la iglesia. Nosotros somos la novia del Cordero. Somos la que va a ser la esposa de él. El pacto lo hizo con su pueblo amado. Nosotros entramos en calidad de hijos al recibirle como nuestro Salvador personal. Esa es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. El antiguo pacto escrito en piedra, el nuevo pacto escrito en corazón. Antiguo pacto era cumplir la ley. El nuevo pacto fue en su sangre, y a todo aquel que cree, aquel que todo confiesa que Jesús es el Señor, dice la palabra que es salvo. Pregunta, ¿queda alguna duda, hermano, con respecto a lo que es el antiguo y el nuevo pacto? Hermano, entonces no es que andábamos tan perdidos en el tema. No. Pero no tiene nada que ver lo de Abraham cuando le dijo que lo iba a bendecir. Eso no es que solamente nos basamos en lo que usted acaba de decir. Lo que Antiguo pacto, ley de Moisés, condicionado, vea. Condicionado ese pacto. Y el nuevo pacto, lo que Cristo nos dio por su sangre. Exactamente. Esa es como la esencia. Exactamente. Lo que pasa es que cuando ya metemos a Abraham, ese es otro pacto, que es el pacto abrahámico. Por eso les queda a ustedes como tarea investigar los pactos que Dios hizo con su pueblo, que Dios únicamente ha pactado con su pueblo, nunca ha pactado con gentiles. Hermano, esa otra que acaba,
Eso que acaba de decir, que nosotros no somos gentiles. No. He escuchado bastante esa palabra en las prédicas, que todo lo que está fuera de Israel somos gentiles. El término está bien dicho, pero gentil es aquel que no era, por decirlo como decimos nosotros aquí en salvadoreño, ni chicha ni limonada, no era ni uno ni otro. Nosotros, cuando confesamos a Jesús como nuestro Salvador, nos volvemos hijos de Dios. Y nosotros que entramos en una nueva dispensación, que es ya el periodo de la iglesia. Comienza el periodo de la dispensación de la iglesia. Hechos para acá, se le conoce como el periodo de la iglesia, porque ya se establece una iglesia, ya no hay templo, ya no hay para nosotros sinagoga, sino que lo que hay en nosotros es una iglesia. Y no solo estoy hablando físicamente, estoy hablando de nosotros como cuerpo. Como cuerpo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces, por eso le repito, no somos gentiles, tal vez como título, porque gentil es aquel que no es judío. Eso es un gentil, el que no es judío. Pero nosotros no somos ni judíos, ni somos gentiles, porque sí creemos en el Mesías, sí creemos en Jesús. Entonces nos volvemos parte de la iglesia de Cristo. El gentil no tenía ni para dónde hacerse, no era ni judío, ni tampoco conocía la iglesia. Okay. A eso me referí. Ok. Vuelvo y repito, ¿alguna duda, pregunta, consulta, hermano? Porque son cosas que quizás no las vamos a volver a tocar, quizás. Aunque en profetas menores lo vamos a volver a ver. Pero quiero que lleven una base sólida y que ustedes ya sepan defenderse, que es el antiguo pacto, que es el nuevo pacto. ¿A dónde los podemos encontrar? ¿Alguna duda, pregunta o consulta? Ok. O sea, pastor, que el antiguo pacto es los pactos que hizo con primeramente con Adán, luego lo hizo con Noé, Abraham, con David, pero el nuevo pacto ya lo hizo para lo que nos acaba de explicar, cuando él murió, cuando él tomó la copa. Vale. El antiguo pacto, que fue para la nación, fue el que hizo en el monte Sinaí. Están diferentes pactos, pero esos son pactos personales. Por ejemplo, el pacto nonaico. ¿Ya no va a llover? Te doy la señal del arco iris. Se cumple ese pacto. Aparte, no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Abraham, te voy a llamar de tu familia. Ya no vas a pertenecer a la idolatría. Ya no vas a pertenecer al paganismo, Abraham. Y contigo voy a comenzar una nueva raza. Contigo voy a comenzar algo nuevo. ¿Cuál es la señal del pacto? Que yo te voy a bendecir, Abraham. Todos tus descendientes, toditos, tienen que ser circuncidados. Todos tus descendientes. Y esa es la señal de ese pacto. Con Abraham. No tenía nada que ver todavía el pueblo, porque ni siquiera estaba formado. En ese momento se estaba formando el pueblo hebreo. Surge, pasa el tiempo y empiezan los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob. Y aparecen los 12 hijos de Jacob. De esos 12 hijos que aparece por ahí la tribu de Leví, toda la cuestión, llega José a Egipto, se van cautivos, se los lleva a Egipto, 400 años de esclavitud, los tienen oprimidos, y el pueblo de Israel clama a su Dios. Le dice el Eterno, bueno, voy a sacarlos de las servidumbres, ya no van a pertenecer ahí, ya no van a ser idólatras, porque en Egipto aprendieron a ser idólatras. Los voy a sacar de ahí, me los llevo al desierto. Pero vamos a hacer algo distinto. Y es ahí donde entra. Vamos a hacer un pacto total de nación, donde ustedes se van a regir a un estilo de vida. Todos
toditos los hebreos. Y empieza a dar la ley. Circuncidarse al 8º día, van a presentar sacrificios. Si es niño, se van a purificar a los 40 días, si es niña a los 80 días. Y empieza a dar una serie, hermano, de estatutos, de preceptos. Y les dice, vaya, esto es lo que yo pido de usted. Y yo voy a ser su Dios. Si ustedes me cumplen esto, yo los voy a tomar como nación y yo voy a ser el Dios y el protector de usted. Ese fue un pacto general con toda la nación y todo hebreo está obligado o en la obligación de cumplir ese pacto. Los pactos aquellos eran exclusivos con esas personas, porque Dios no pactó con otra persona que no fuera Abraham. Dios no pactó con otra persona que no fuera Noé. Aquí fue un pacto con toda la nación. Por eso le dice a Moisés, si el pueblo está de acuerdo, que lo digan, y si no, que también lo digan. Y dice la palabra, ahí está en Éxodo y en Levítico, usted lo puede leer. Y al unísono el pueblo dijo, estamos de acuerdo. Ese es el pacto antiguo o el pacto mosaico o el viejo pacto, que era que tenían que cumplir ellos eso, todos los estatutos para formar parte de el pueblo de Dios. Fracasó el pueblo, no cumplió, no hicieron lo que Dios les dijo. Y Dios dijo, bueno, ni modo. Por más que yo he querido hacer con ustedes, no entienden. Voy a tener que cambiar la idea. Ya no van a hacer sacrificios de animales, sino que va a haber un solo sacrificio, que es el de Jesucristo. Y ese sacrificio, por eso Jesús dice, y esto que yo voy a hacer ya es un nuevo pacto, porque todo lo anterior queda desechado. Y aquí a partir de ahora, les dice Jesús, ya sacrificios ya no van a valer. De aquí en adelante ya no van a haber Shabbat, ya no van a haber fiestas, ya no va a haber nada, porque ya eso ya quedó eliminado, porque todo eso se cumple conmigo. En Jesús se cumplen todas las fiestas y en Jesús se cumplió el pacto. Entonces, a partir del sacrificio de Jesús, ya no había necesidad de otro sacrificio, porque él era el sacrificio perfecto. Y ese es el nuevo pacto en su sangre. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Jeremías compra la heredad de Anameel. ¿Cuándo sucede esto? Esto sucede en el año 587, es decir, un año, hermanos, de que se diera la deportación, porque fue en la destrucción total, que fue en el 586. Mientras Jerusalén estaba bajo sitio poco antes de que fuera destruida, Jeremías fue apresado por Sedequías y permaneció preso en el patio de la cárcel hasta la caída de Jerusalén. Jeremías 33:3. ¿Cuántos lo hemos leído? Clama a mí y yo te responderé, vea, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿A dónde estaba Jeremías en ese momento? En la cárcel. Ahí estaba. Cuando Dios le dijo, clamame y yo te voy a responder. Jeremías estaba siendo preso. Ahora bien, en respuesta a Jeremías, Jehová asegura al profeta que él es un Dios para el cual nada es imposible. Se refiere a la situación que atravesaba la ciudad, le recuerda los pecados de la idolatría y la intención de castigar a los pecadores habitantes de Jerusalén a espada y a hambre y pestilencia. Y por último les promete restaurarles la tierra. Les va a dar la restauración de la prosperidad. Les dice, no, yo los voy a regresar. Es cierto, van a estar 70 años cautivos, pero van a regresar. Los versículos 15 y 16 del capítulo 33, me gustaría que se fuera conmigo al capítulo 33. Les recomiendo que si puede leer el capítulo 31, donde habla acerca del nuevo pacto. Ahí les va a ayudar mucho eso. Y el capítulo 33 está hablando acerca de la restauración y la prosperidad de Jerusalén. Verso 15 y 16, se los leo. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Vea qué interesante.
el verso 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David, que dice, un renuevo. ¿Se acuerda que aprendimos que era un netserver? Les dice, miren, yo lo voy a restaurar, le voy a mandar a alguien un renuevo. Así como levanté a David, voy a levantarles a alguien. Y él se va a encargar de traerle paz a Jerusalén. Él va a ser el encargado de traer paz a Israel. ¿Hay ahorita paz en Israel? No. Israel no va a tener paz hasta que el Mesías establezca su reino. Por eso cuando usted vea las noticias, hermano, y que un hombre firmó la paz ahí en el Medio Oriente y que firmó la paz con Israel y que no va a pasar. No va a suceder. Israel no va a tener paz hasta que se establezca el reino milenial. ¿Y cuándo se va a establecer el reino milenial? Después de los 7 años de la tribulación, hermano. Después de los 7 años, nosotros no vamos a ver eso. Nosotros no vamos a ver la tribulación. Así es de que no se preocupe cuando vea allá en el TikTok, vea que ahí aparece un señor que firmando la paz. Ahora bien, se refiere tanto a la primera venida como la segunda venida de Cristo. En su primera venida establecería su reino en los corazones de los creyentes. Mediante su muerte y su resurrección llegó a ser rey de todo el pueblo de Dios en la tierra. En la segunda venida ejecutará su justicia y rectitud en toda la tierra. Cristo es el renuevo de justicia que brotará de David, el hombre conforme al corazón de Dios. No faltará a David varón. ¿Se acuerda que esa fue una promesa que le dieron? ¿Por qué? Porque de su linaje iba a aparecer el rey, el sucesor, el Mesías. Capítulo 34 y capítulo 35 habla de la caída de Jerusalén. ¿Cuándo se dio totalmente esto? En el año 586, donde se da la destrucción total. Ya no quedó absolutamente nada. Nabucodonosor va y hace la tercera, lo sitia y hace el tercer saqueo, hermano, y se trae absolutamente todo de Jerusalén y lo deja en ruinas totalmente, destruye el templo, destruye todo lo que había. No quedó absolutamente nada. Jeremías profetiza a Sedequías, rey de Judá, diciéndole que Jerusalén será entregada a Nabucodonosor y que será destruida. Aunque Sedequías hizo un pacto con el pueblo para liberar a los esclavos hebreos, cada hebreo debía ser liberado, el pueblo luego revocó ese pacto, volviendo a esclavizar a quienes habían dejado libres. Dios denuncia esta infidelidad y se le conoce como el pacto profanado. Además, Dios dice que entregará a Sedequías, a sus príncipes y a los líderes, a sus enemigos, y Jerusalén iba a ser retomada y quemada. Esta es una acusación sobre la hipocresía social y moral. El pueblo hizo un gesto de justicia. Hicieron un pacto, dijeron, mira, vamos a liberar a los esclavos, ¿verdad, Señor? Como cuando nosotros estamos en apuro, ¿va? Señor, te prometo que si tú me sacas de esta, te voy a hacer una acción de gracia, ¿va? Te prometo que si tú me sacas de esta, yo te voy a diezmar, te prometo que voy a ofrendar. Y cuando ya sucedió, se olvidan del pacto. Eso pasó con el pueblo. Ellos prometieron que ya no iban a tener esclavos, pero se les olvidó hacerlo. No lo cumplieron. Para Dios, un pacto no solo es palabra, sino también acción. Y también refuerza que el juicio será inevitable. Aparecen por ahí los recabitas. ¿Verdad? Amén. Aparecen por ahí los recabitas. Se me ayuda, hermano Douglas, ahí con un micrófono, está abierto. ¿Verdad? Aparecen los recabitas. Jeremías da el ejemplo de los recabitas. ¿Quiénes eran los recabitas? Fue una familia obediente, fielmente a las ordenanzas de su antepasado, Jonadab. Les voy a dejar como tarea, que puedan investigar quiénes eran los recabitas. Yo aquí le voy a dejar cierta información, pero va a terminar usted de investigarlo, quiénes fueron estos recabitas, porque una de las preguntas de examen es quiénes eran los recabitas, y otra pregunta va a ser el contraste entre los recabitas
y los demás israelitas. Los recabitas mantuvieron el voto hecho a un líder humano. Jonadab dio a su familia una ocasión que no debían de beber. Los recabitas obedecieron las leyes relacionadas con asuntos temporales. Los recabitas obedecieron durante cientos de años y los recabitas serían recompensados. Ahí está el contraste entre los recabitas y los israelitas. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Qué fue lo que el pueblo hizo? ¿Cuál fue la obediencia de los recabitas y cuál fue la desobediencia del pueblo de Israel? ¿Y por qué el Eterno toma como ejemplo a los recabitas para restregarles, por decirle así, al pueblo de Israel lo que era la obediencia? Mis amados hermanos, de mi parte nos vamos a quedar hasta acá en esta noche. Ya son cabalito llegando a las 8 de la noche. Les juro, estaba yo pensando que estaba con el otro grupo y dije, todavía me queda media hora, cuando me acordé que no, que con ustedes termino a las 8 de la noche, con el otro grupo que termina a las 8:30. Comenzamos a las 7. Ok, dice por acá, cuando le dijo a Jacob de que sus lomos nacerían las 12 tribus de Israel, sí, de ellos salieron. Pero eso de salvo siempre salvo, no. Salvo siempre salvo es que la persona, usted media vez repite la oración, usted puede pecar, usted puede fornicar, usted puede tomar, usted puede adulterar y no hay ningún problema. Eso es lo que enseña salvo siempre salvo. Efesios no. La verdadera interpretación de Efesios dice que no necesitamos de los rituales del Antiguo Testamento ni ningún agregado para ser salvos. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos por medio del sacrificio que él hizo. A eso se refiere. Ok, dice, seríamos sus hijos injertados. No, somos hijos directos. Hijos directos. Porque todo aquel, dice, a los que le recibieron, les dio potestad, les dio una carta, les dio una autoridad, que son hijos de Dios. Entonces no hay como que, yo soy hijo a medias. No, soy hijo total de Dios. Ok. ¿Alguna duda, pregunta o consulta, hermano, antes de retirarnos? ¿Nadie? Ok. Como sugerencia, si usted tiene alguna pregunta o le surge alguna duda entre semana y quiere pues compartirla, hágalo, hermano. Usted puede escribirme ahí, usted tiene mis números, puede escribirlo y yo a la brevedad posible voy a tratar de contestarle, voy a tratar de resolver de las dudas que usted tenga. Vamos a tratar de